El Señor esté con ustedes. Les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas, capítulo 13, versículo 1 al 9. En aquel tiempo, algunos hombres fueron a ver a Jesús y le contaron que Pilato había mandado matar a unos galileos mientras estaban ofreciendo sus sacrificios. Jesús les hizo este comentario: ¿piensan ustedes que aquellos galileos, porque les sucedió esto, eran más pecadores que todos los demás galileos? Ciertamente que no. Y si ustedes no se arrepienten, perecerán de manera semejante. Y aquellos 18 que murieron aplastados por la torre de Siloé, ¿piensan acaso que eran más culpables que todos los demás habitantes de Jerusalén? Ciertamente que no. Y si ustedes no se arrepienten, perecerán de manera semejante. Entonces les dijo esta parábola: un hombre tenía una higuera plantada en un viñedo. Fue a buscar higos y no los encontró. Dijo entonces al viñador: mira, durante 3 años seguidos he venido a buscar higos en esta higuera y no los he encontrado. Córtala. ¿Para qué ocupa la tierra inútilmente? El viñador le contestó: Señor, déjala todavía este año. Voy a aflojar la tierra alrededor y a echarle abono para ver si da fruto. Si no, el año que viene la cortaré. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Digan conmigo: Santo y Divino Espíritu. Lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría. Así sea. Siéntese un momentico. Hoy la palabra de Dios nos invita a la reflexión en este tiempo de Cuaresma. Lo que van a leer, pueden acercarse. El Evangelio es de San Lucas, capítulo 13, versículo 1 al 9. Se divide en 2 partes. La primera parte, en la parábola, es de el dueño de la viña, que manda al siervo a cortar la mata que ya no da fruto. El viñador dice: vamos a cultivarla, vamos a abonarla para ver si da fruto, y después la cortamos. La primera parte sería: nosotros somos ese árbol que damos o no damos fruto. La segunda parte sería: Dios quiere que nosotros hagamos algo por los demás que no dan fruto, y que tratemos de echarle abonito y arreglarlo para ver que los demás también se salven, que alcancen la salvación. Vamos a ver entonces cómo habla San Lucas capítulo 13, versículo 1 al 9. Y ahí vamos a centrar nuestra atención. Escuchemos. Del 1 al 9, ¿sí? Sí. Del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 13. La higuera que no da fruto. Antes de dar la parábola de la higuera que no da fruto, Jesús pone 2 ejemplos. Miremos primero los 2 ejemplos que Jesús pone.
En ese momento, algunos le contaron a Jesús una matanza de Galileos. Pilatos los había hecho matar en el templo, mezclando su sangre con la sangre de sus sacrificios. Jesús les replicó: ¿creen ustedes que esos galileos eran más pecadores que los demás porque corrieron semejante suerte? Yo les digo que no. Y si ustedes no renuncian a sus caminos, perecerán del mismo modo. ¿Escucharon? El primer ejemplo, aquellos que Pilato mató. Y Jesús dice, ¿creen que ellos eran más malos que la demás gente? Y Jesús dice, ciertamente que no. El segundo ejemplo. Respondió Jesús, les dijo, ¿pensáis que estos galileos, porque perecieron tales cosas, eran más pecadores que... El 4, el versículo 4. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató. ¿Pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo no. Antes, si no os arrepentís, todos perecéis igualmente. Pone dos ejemplos, los allá de Jerusalén y los galileos. Y dice, ¿qué creen ustedes? ¿Estos eran más pecadores que la demás gente? Y le aseguro que no. Y luego dice, y si ustedes no se convierten, van a perecer igual que ellos. Voy a tratar de traducírselo en castellano antes de irnos a la parábola. ¿Por qué la gente pensaba que los que murieron allá, los galileos, eran más malos que ellos? Porque resulta dos cosas. Uno, que yo soy capaz de ver el pecado de ella. Porque es fácil ver uno el pecado de ella. Lo difícil es ver mi pecado. Segundo, porque yo considero que el pecado de ella es más grande que el mío. Entonces digo, ella sí se va a condenar. Yo no. Y ese es el problema. Y ahí donde Jesús dice, no, así no es. ¿Y por qué? Primero, la primera parte. Usted y yo somos capaces de ver los pecados de los demás. Pero como no reflexionamos, como no nos iluminamos con la palabra de Dios, no descubrimos nuestros pecados. Por eso usted y yo casi siempre decimos que no tenemos pecado. ¿Para qué me confieso? Yo pecado no tengo. Y cuando me voy a confesar, Padre, yo ni pecado tengo 1 año, 20 años sin confesar, yo ni pecado tengo. No es que no tenga pecado, es que nos cuesta reflexionar cuáles son nuestros pecados. O sea, todo lo que yo hago está bien, pero lo que hace la otra persona está mal. Los demás sí tienen pecado. Y Jesús dice, si sigues pensando así, vas a perecer como aquellos. Te vas a condenar porque no estás examinando su conciencia para ver qué es pecado y qué no es pecado. Segundo, la parte, el pecado mío, pues mire, yo no soy como la otra persona, yo no mato. Porque mire, el hijo de doña Petronila, ese sí es un pecador, ese sí mata, es un asesino. Yo de verdad que yo pecado no tengo. Yo no robo, pero mira, hay personas, yo sé, la vieja esa que trabaja allá en la bodega, una ladrona, lo roba a uno. Me capta. Pero resulta que Jesús dice, está bien, el pecado del hijo de Petronilo es ser asesino, es el pecado de él. Y por eso, si no se arrepiente, se va a condenar. El pecado de doña Pánfila que vende en la bodega y lo que hace es robar a la gente, a lo mejor el que se descuida lo baja de la mula porque no se dio cuenta, entonces ese también se va a condenar. Y Jesús dice, sí, eso es pecado y se puede condenar. Aquí es pecado y se puede condenar si no se arrepiente. Pero
el pecado suyo no es matar, el pecado suyo no es robar. Pero puede ser que el pecado suyo sea la envidia. Y si no se arrepiente, también va a parecer como los demás. O puede ser que el pecado suyo no es matar ni robar, pero el pecado suyo es darle a la sin hueso. Hablar de los demás. Eso se llama matar la fama. Y eso es pecado. Y si aquel se tiene que convertir de tan grande pecado para que no se condene de ese gran pecado de asesinato o de aquella del gran pecado de robar, usted se tiene que convertir de ese gran pecado que es ser chismoso a darle a la sin hueso. Si aquel pecado es matar y aquel robar, el pecado suyo puede ser las groserías. Que si usted no se convierte y se queda mirando en el pecado de los demás, a usted le va a pasar lo mismo que a aquel. ¿Por qué? Porque escuchen algo. Usted amarra un pajarito, lo amarra con una cadena. ¿Está amarrado o no está amarrado? Está amarrado. Si lo amarra con un mecate grueso, ¿está amarrado o no está amarrado? Si lo amarra con un mecate más fino, ¿está amarrado o no está amarrado? Si lo amarra con una cabulla, ¿está amarrado o no está amarrado? Si lo amarra con un hilo, ¿está amarrado o no está amarrado? Mientras que esté amarrado, está amarrado. No me importa si sea con una cadena, que es matar, robar, o con un hilo, que es decir groserías, mentiras, darle a la sin hueso. De todas maneras está amarrado por el diablo y el diablo lo lleva, cual pajarito amarrado, a darle matarire liderón, a destruirlo. Entonces, lo que Jesucristo está diciendo hoy es que usted y yo no podemos decir, yo ese pecado no lo tengo, por tanto, yo no me voy a condenar como esas personas que sí son malas. Yo me pongo a comparar con esas personas y yo de verdad no tengo pecado, entonces usted se queda, bueno, que lo encuentre. No me pierdan aquí donde estamos. Ahora busquen 1 de Juan, capítulo 1, versículo 8. No me pierdan aquí donde estamos. Si quieren, márquelo con la caullita y busquen 1 de Juan, capítulo 1, versículo 8. En el 1 de Juan, capítulo 1, versículo 8, nos expresa lo que le estoy diciendo. Usted puede ser que diga, pues yo pecado no tengo porque yo no mato, yo no robo. Entonces, yo no tengo problema, yo no soy como ese pecador. ¿Se acuerdan del fariseo, no? Gracias, Señor, porque yo no soy como ese pecador, yo no mato, yo no robo, yo ayuno, yo doy el diezmo. Pero resulta que aquí San Juan viene a decir que una persona, por muy buena que sea, y una persona que diga, pues yo pecado no tengo, vamos a ver qué dice San Juan. Escuchemos, Primera de Juan. Primera carta, 1:8. Primera de Juan. Si decimos que no tenemos pecado. ¿Escucharon? Entonces, si usted dice, yo no mato, yo no robo, Padre, ¿yo para qué me voy a confesar? Yo no tengo pecado. Entonces dice el Señor, vamos a suponer que sea cierto y que diga que no tiene pecado y la persona crea que no tiene pecado. ¿Qué está pasando en esa persona? Oigan. Nos estamos engañando a nosotros mismos. Bárbaro. O sea que el que diga que no tiene pecado, no es porque no tiene pecado, sino porque no ha reflexionado lo que es pecado. No solamente no ha reflexionado, sino al decir que no tiene pecado, está cometiendo un pecado. ¿Cuál pecado? Escuche. Y la verdad no está en nosotros. Está cometiendo un pecado que se llama decir mentiras. De modo que ni siquiera aquel que diga que no tiene pecado, no tiene pecado. Porque si no tuviera pecado, al decir que no tiene pecado, es un mentiroso. Y la mentira es un pecado. Por cierto, ese es el pecado de los protestantes. Que los protestantes dicen que no tienen pecado. Y la Biblia dice, el que diga que no tiene pecado, primero, se engaña a él mismo,
Por eso los protestantes se engañan y dicen que ellos van directo al cielo con tu zapato y ropa. Ellos no pasan ni por el purgatorio, ellos no creen en el purgatorio, porque ellos van directos al cielo. Porque ellos pecado no tienen. Pero Jesús dice, y resulta que la verdad no está en ellos. Son unos mentirosos. Y a pesar de eso hay gente que les cree. Yo no los creo. Pero hay gente que les cree. Y con esa mentira atrae mucha gente. A mucha gente lo atrae, le dicen, vente conmigo y serás salvo. Ya no tiene para qué confesarse. Por eso ustedes verán que los protestantes no se confiesan. ¿Por qué no se confiesan? Porque no tienen pecado. Y nosotros los católicos, ¿por qué no nos confesamos? Porque somos una parranda de pecadores. ¿O no? Claro. Pero entonces, hoy la palabra de Dios nos viene a mostrar que yo tengo que reconocer que yo soy pecador y tengo que arrepentirme y convertirme. Que si yo no me arrepiento y no me convierto, entonces me va a pasar lo mismo que le pasará al que mata, al que roba, al que baila pegado. Como dicen los protestantes, ¿verdad? Yo no mato, yo no robo, yo no fumo, yo no tomo, yo no bailo pegado. Entonces nosotros nos puede pasar lo mismo. La invitación que nos hace el Señor Jesús es que tenemos que arrepentirnos y convertirnos. ¿Y qué significa arrepentirnos y convertirnos? O convertirnos y arrepentirnos. Y en tiempo de Cuaresma, pues les tengo que decir, del labio de Jesucristo nuestro Señor. Del labio de Jesucristo nuestro Señor. San Marcos, capítulo 1, versículo 15, Jesucristo dice que es arrepentirse y convertirse. Del labio de Él, usted y yo estamos seguros que eso es convertirse. Jesucristo propone la conversión. ¿Lo tiene? 1:15. Escuche la conversión que habla Jesucristo. Oigan. Diciendo, el tiempo se ha cumplido. El tiempo se ha cumplido significa que ya pronto nos va a llegar la pelona. No nos vamos a escapar. No nos vamos a escapar. Nos va a llegar la pelona pronto. El tiempo se ha cumplido. Bueno, vamos a mirar el tiempo que ha cumplido. El Hijo de Dios, Jesucristo, siendo el Hijo de Dios, ¿a qué edad murió? A los 33. Levante la mano los que tienen más de 33 años. El tiempo se ha cumplido. Están viviendo de sobra. Era hasta los 33. Ya se pasaron. El tiempo se ha... ya va. ¿Y qué significa el tiempo se ha cumplido antes de invitarnos a la conversión? Que ninguna persona puede convertirse si no piensa en la muerte. Por eso Jesucristo comenzó a predicar la conversión con estas palabras. El tiempo se ha cumplido. Que traducido al castellano significa solamente la persona que piensa en que tiene que morirse es capaz de convertirse. Es capaz de decir, caramba, yo no me quiero morir en pecado, yo quiero cambiar de vida, yo quiero luchar. El tiempo se ha cumplido. Siga. Y el reino de Dios se ha acercado. Aquí nos quita el sabor amargo de la muerte. El reino de Dios se ha acercado, está cerca. O sea, que cuando me llega la pelona, yo no tengo por qué desesperarme. Porque la amargura de la muerte, Jesús la limpia de esta manera, diciendo, el reino de Dios ya está cerca. O sea, que nadie, y si usted se llama nadie, usted tampoco, nadie puede ir al cielo sin antes morirse. El reino de Dios ya está cerca, significa, nosotros no somos como los que no tienen esperanza. Nosotros tenemos la esperanza de un reino de los cielos que Dios nos tiene preparado para nosotros y por eso vale la pena convertirse y cambiar de vida. Porque el reino de Dios ya está cerca. Y si el reino de Dios ya está cerca, entonces la muerte está cerquita,
el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios ya está cerca, ya voy a ir al cielo, mi familiar va a ir al cielo, mis hijos van a ir al cielo, yo también quiero ir al cielo, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca, entonces la muerte no es una desgracia, la muerte es el paso para el reino de Dios que ya está cerca. ¿Qué tan cerca? Puede ser media hora y en media hora estar muerto. Puede ser una hora y en una hora estar muerto. Puede ser un año, como puede ser 15 años, pero ya está cerca. Tan así que cada día que pasa es un día más de vida, pero también es un día menos de vida. Ayer, si usted se tiene que morir mañana, ayer le quedaban 2 días. Pero hoy le queda menos la mitad de un día, ¿no? Ya está cerca, el reino de Dios ya está cerca. Entonces Jesucristo nos invita en la Cuaresma a reflexionar sobre eso. Y si el reino de Dios ya está cerca, yo no me amargo. Entonces la muerte no es una desgracia, no me pongo triste si estoy enfermo, el doctor me dice, tiene un cáncer, usted no tiene remedio, usted tiene un SIDA avanzado, se va a morir, usted tiene tal enfermedad, usted ya no tiene remedio, va a morir a su casa. Entonces usted no se amarga la vida porque sabe que el reino de los cielos, que es el reino de Dios, ya está. Entonces, como usted es creyente, simplemente tiene que hacer como un creyente. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Hágase en mí, según tu palabra o tu santa voluntad. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. No tengo problema en morir, porque yo soy creyente. La muerte es el paso de la frontera. Pasé la frontera para Colombia. Listo, más nada. Es otra vida, pero se prolonga la vida, no termina. Y allá es mejor. ¿Ustedes no se dan cuenta que más de 8 millones de venezolanos han pasado la frontera buscando una mejor? Pues cuando uno se muere, va en busca de una mejor vida. La tierra prometida, el reino de los cielos, solo si lo creemos. ¿Cuántos venezolanos han creído que después de la frontera hay una mejor vida y han ido buscando otra alternativa? Esa es la muerte. Creemos que hay una mejor vida, no tengo problema, tengo que pasar la frontera, me voy al reino de Dios, ya me pertenece, no voy a sufrir como aquí, dice San Pablo, no hay luto, no hay llanto, no hay dolor, todo será alegría y gozo en el Espíritu Santo. ¿Qué más quiere? ¿Pollo licuado con pitillo? No podemos. Tenemos que disfrutar la alegría del creyente. Por eso Jesucristo, que es nuestro modelo, que es nuestro ejemplo, cuando estaba muriendo, una de las últimas palabras, Padre, en tus manos, ¿qué está diciendo en castellano? Para allá voy, para el reino de los cielos. Qué lindo, ¿no? Nos dio el ejemplo. Pero ¿cuándo lo vamos a creer? Yo lo creo, Padre. Segunda, ¿cuándo te vas a convencer de eso? ¿Cuándo vas a estar convencido 100% de modo que no le tenga miedo ni a la muerte? El tiempo se ha cumplido, el reino de Dios ya está. Entonces, cuando uno sabe que ya la pelona está cerca, pero que no es una desgracia, que es encontrarse con Dios, entonces viene la acción. Dale, ¿qué tenemos que hacer? Arrepentíos. Aquí viene lo de hoy. Si no se arrepienten, perecerán como los demás. Arrepentidos. ¿De qué tenemos que arrepentirnos? ¿Qué tenemos que cambiar? Pongamos la lupa. Y creed en el Evangelio. Ah, ya. Arrepentidos. ¿De qué tenemos que arrepentirnos si yo no tengo pecado? Si yo no mato, si yo no robo. Me debo arrepentir de que hasta esta hora no he creído en el Evangelio. Y para la muestra un botón. Mi hijo murió y lo he llorado y me he puesto bravo con Dios, he maldecido a Dios, hasta me volví ateo, me metí evangélico o lo que sea porque mi hijo murió y cómo se le ocurre que haya muerto mi hijo.
O sea que la persona no creyó en el Evangelio. Arrepentido y creer en el Evangelio. Hoy, entonces, en el tiempo de Cuaresma, el Señor nos invita. Por eso en la ceniza, cuando le colocaron la ceniza, ¿qué le dijeron? Conviértate y cree en el Evangelio. Para los protestantes, convertirse es meterse a evangélico. Para Cristo no. Para Cristo convertirse es comenzar a creer en el Evangelio. Usted puede decir, pero mire, yo era un borracho y yo dejé de tomar. ¿Eso quiere decir que se convirtió? Puede ser que el doctor le dijo que si seguía tomando se iba a morir. Y dejó de tomar, no porque se convirtió, sino porque el doctor le dijo que iba a morir como un tonto. ¿Me captan la idea? ¿Qué sería convertirse? Que él lea en la Biblia donde dice, los borrachos no entrarán en el reino de los cielos. Entonces al leerlo en la Biblia dice, mira, yo todos los fines de semana me emborracho. Pues yo voy a creer lo que dice el Evangelio, que los borrachos no entran en el reino de los cielos. Entonces, no porque el doctor me diga que si sigo tomando me voy a morir, dejo de tomar, sino porque el Evangelio dice que los borrachos no entrarán en el reino de los cielos. Entonces hay una conversión. Comienzo a creer en el Evangelio. Y de ahí entonces, queridos hermanos, cuando nosotros leemos el Evangelio y creemos en el Evangelio, ahí viene la conversión sincera. Entonces nosotros andamos mirando qué dice la Biblia. Y cada cosa que yo voy a hacer, entonces yo analizo. La Biblia dice que esto es bueno o es malo. Ustedes le pongo ejemplos hoy concretos. Mire, hoy la gente dice, pero es que vivir en concubinato, eso no es malo. Todo mundo vive en concubinato. Es más, los que viven en concubinato viven más felices que los que viven casados. Yo he visto gente que se casa y se separan. Yo he visto gente que vive en concubinato, casados, y viven como perros y gatos peleando. Y he visto gente que vive en concubinato y viven felices. Pues déjeme decir que yo también lo he visto. Entonces, ¿por qué me tengo que casar? Porque tengo que convertirme. ¿Y qué convertirme? Creer en el Evangelio. A mí me parece que vivir en concubinato es lo mejor. Eso es lo que a mí me parece. Pero eso no es el Evangelio. Yo tengo que convertirme. Entonces tengo que mirar lo que dice la Biblia, que Dios quiere el matrimonio. El hombre dejará a su padre y a su madre. ¿Se acuerda de Mateo 19:5? Dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, los dos serán uno solo. Y lo que Dios ha unido, que no lo separe. Entonces mira en la Biblia y se da cuenta que Dios quiere eso, la unión del hombre y la mujer, bajo la bendición de Dios. Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Y entonces me doy cuenta que el adulterio también es un pecado, porque dice Dios, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Entonces me doy cuenta que el adulterio también es un pecado, que yo no me puedo separar de mi pareja e irme a vivir con otra pareja, porque eso es un pecado. Pero es el príncipe azul. Puede ser el príncipe azul, pero te necesita una conversión. ¿Y conversión qué es? Creer lo que dice el Evangelio. Cuando Jesús dice, conviértese y crea en el Evangelio, es porque Jesús sabe que lo que le cuesta al mundo de hoy es creer en el Evangelio. O si no, miremos, antes era algo desagradable, horrible, algo que usted detestaba cuando miraba a un hombre con otro hombre o a una mujer con otra mujer, ¿o no? Pero ahora ya el mundo, el nuevo orden mundial, nuevo orden, significa que antes había un orden y lo cambiaron. Ahora hay otro orden. Antes era el orden de Dios. Lo que Dios mandaba estaba en primer lugar y estaba en orden las cosas. Ahora hay un nuevo orden. Lo que Dios diga no me importa. Ahora lo que digan los hombres. En ese nuevo orden mundial dice, pues si un hombre le gusta a otro hombre y los dos se sienten felices, que vivan felices, que hagan lo que quieran, que eso no es malo. ¿Y qué dice el Evangelio? No me importa. Entonces le falta una conversión. Porque Jesús dice la conversión, ¿qué es? Creer
en el Evangelio. Entonces una mujer que viva con otra mujer dice, pues eso no es malo, mi mamá me tiene que aceptar, la sociedad me tiene que aceptar, la iglesia me tiene que aceptar y yo puedo ir a comulgar y nadie me puede decir nada porque yo me siento bien así. Perfecto. Eso no lo vamos a pelear, que se siente bien así. Lo que vamos es a mirar si hay una conversión en tu vida. Lo que Jesús pide para no morir como aquellos es convertirnos, arrepentirnos. Y convertirnos es comenzar a creer lo que dice el Evangelio. El mundo de hoy necesita una conversión, creer en el Evangelio. Y cuando crean en el Evangelio se van a dar cuenta que el Evangelio dice que vivir hombre con hombre es algo fuera de lo normal, una aberración, es algo detestable por Dios y eso es un gran pecado que, por cierto, dice la Biblia que Sodoma y Gomorra fueron destruidos por ese pecado y que Dios no está de acuerdo con eso. Entonces, una conversión es mirar lo que dice el Evangelio y decir, pues yo pienso de otra manera. Pero voy a sacar mi forma de pensar y voy a adoptar la forma de pensar de Dios. Eso se llama convertirse y creer en el Evangelio. Pero yo digo, por ejemplo, que las malas palabras no son malas, que todo el mundo dice malas palabras y a mí se me sale. Entonces eso ya no es malo, ya no es pecado. ¿Qué dice la Biblia? La Biblia dice que es un pecado. Y que no podemos entristecer, allá lo dice Efesios 4, 29 en adelante, si alguno lo quiere leer, dice que no podemos entristecer al Espíritu Santo con las groserías o las malas palabras. O también por allá, Mateo 12, 36 en adelante, dice que no puede brotar de la misma fuente una bendición y una maldición, algo malo, las malas palabras, por las cuales tendremos que entregarle cuentas a Dios. O sea, la conversión es creer en el Evangelio. Hay mucha gente en la iglesia, pero hay muy poca gente que lee la Biblia para ver cómo tiene que vivir. Les falta una sincera conversión. Padre, pero yo ya me convertí porque yo estoy en la iglesia. A mí qué me importa que esté en la iglesia. El diablo también va a la iglesia. Los perros también van a la iglesia. Si yo voy a la iglesia es para escuchar la palabra de Dios. ¿Para qué escucho la palabra de Dios? Para encarnarla, para practicarla. Y al practicarla, al escucharla y practicarla, eso se llama convertirse, creer en el Evangelio. Pero si yo voy a la iglesia a escuchar la palabra de Dios y la escucho y no le hago caso, pues entonces, ¿dónde está la conversión? No hay conversión. Puede ser que vaya, entonces se llenó más la iglesia, pero no hay conversión. Ahora, queridos hermanos, y cuando nosotros leemos la Biblia y nos damos cuenta qué es pecado, ¿qué tenemos que hacer? Fácil, sencillo, tratar de luchar. Somos pecadores y usted, Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1, dice exactamente lo que tenemos que hacer. Si conocemos la palabra de Dios, no debemos pecar. Pero San Juan dice, pero somos humanos y somos pecadores y tenemos que pecar tarde o temprano, vamos a pecar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Escuche. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1. Hijitos míos. Hijitos míos. Atención. Les he escrito esto para... El Evangelio, la palabra de Dios, ¿para qué fue escrita? Para que no pequen. ¿Para qué fue escrita la palabra de Dios? Para que no pequen. ¿Se dan cuenta? La palabra de Dios fue escrita para que nosotros nos demos cuenta que es malo y no pecar. Pero oigan lo que dice San Juan. Pero si uno peca... Les he escrito eso para que no peque. Pero va a llegar el momento en que usted, sin darse cuenta o dándose cuenta, pecó. Entonces, ¿qué? ¿Me he hecho a morir como Judas y voy y me cuelgo de un mecate? No, ¿qué hay que hacer si alguno peca?
Tenemos un defensor ante el Padre, Jesucristo el justo. ¡Ah, bárbaro! Tenemos un defensor ante el Padre, Jesucristo el justo. Si alguno peca, porque vamos a pecar, la solución no es decir yo no tengo pecado, tapar como el gato, o como hacen los protestantes. La solución es decir, pues yo pequé, sí pequé, pero tengo a alguien que puede limpiarme, que puede perdonarme. Jesucristo el justo. El justo, Él es la víctima por nuestros pecados. Él ya pagó el precio por nuestros pecados. Yo no tengo que pagar nada. Lo único que tengo que hacer es reconocer que pequé y saber que ya Cristo pagó por mi pecado. Entonces, con humildad y sencillez, voy a confesar como dice la Biblia, allá en Marcos capítulo 1, versículo 4 en adelante. San Marcos capítulo 1, versículo 4 en adelante, la gente cuando se sentía pecadora iba a confesar los pecados con Juan el Bautista, un pecador, un hombre igual que los demás, pero era un instrumento de Dios. Escuchemos Marcos 1, 4 en adelante. Bautizaba a Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. La gente entonces, cuando escucharon la palabra de Dios, tuvieron una conversión, comenzaron a creer en el Evangelio. Y al creer en el Evangelio, descubrían que dentro había pecado. Entonces comenzaron a gritar, yo pecado no tengo. O comenzaron a hacer como Judas, como tengo pecado voy y me ahorco. No, toda la gente acudía a Juan, ¿a qué? A confesar los pecados, porque ya Cristo pagó por nuestros. Lo que se necesita es humildad, sencillez, para reconocer nuestro pecado a la luz de la palabra e ir a confesar nuestro pecado, sabiendo que tenemos un abogado ante Dios, aquel que pagó por nuestros pecados y ya la misericordia de Dios. Entonces, ¿se acuerda que decía el Salmo? ¿De qué tamaño es la misericordia de Dios? Los que escucharon el Salmo de hoy. Sí, grande, pero ¿de qué tamaño? Del cielo a la tierra. Entonces, cuando uno lee la palabra de Dios y encuentra con ese salmo que la misericordia de Dios es grande, como del cielo a la tierra, entonces nunca va a dudar que Dios le perdonó. Padre, que yo me confesé. Yo me he confesado, mire Padre, yo cometí un aborto cuando era muchacha y resulta que yo, mire Padre, yo lo he confesado 1000 veces y yo no me siento perdonada. ¿Por qué no se siente perdonada? ¿Porque Dios no se lo perdonó? No, Señor, ya Dios le perdonó. Porque usted no se ha convertido. Convertirse es creer lo que dice el Evangelio. ¿Qué dice el Evangelio? Que la misericordia de Dios es grande y es más grande que del cielo a la tierra. Entonces usted no se ha convertido, no ha creído lo que dice el Evangelio, que la misericordia de Dios es grande. Y si usted ya se confesó, tus pecados te son perdonados. Así lo dijo Juan 20, 23. Cuando Jesucristo mandó a los discípulos a perdonar los pecados, les dijo, a quienes ustedes perdonen los pecados le quedan, y a quienes no se los perdonen le quedan sin perdonar. Escúchenlo, Juan 20, 23. A quienes descarguen de sus pecados serán liberados, y a quienes se los retengan les serán retenidos. Lo que falta es que usted crea en el Evangelio. Ahí está escrito.
Pero es que el protestante, es que el pastor dice que no, que ningún hombre puede perdonar los pecados, que eso es mentira, que nadie tiene poder en la tierra para perdonar pecados. A ese pastor le falta conversión. ¿Qué es la conversión? Creer en el evangelio. A los protestantes les falta conversión. ¿Qué es la conversión? Entonces ellos dicen, yo no necesito convertirme, yo ya estoy convertido porque yo soy evangélico. Eso no es conversión. Yo estoy convertido porque yo no fumo, yo no tomo. Eso no es conversión. Conversión es creer en el evangelio que Jesús le dijo, a quienes ustedes perdonen los pecados le quedan, y a quienes no se lo perdonen le quedan sin. Eso es conversión. La gente acudía a Juan para confesar sus. Eso es conversión, creer lo que dice el evangelio. El que diga que no tiene pecado es un mentiroso. Eso es conversión, creer lo que dice el evangelio. Entonces los protestantes no se han convertido. Pero ojo, no le digan a nadie. Y los católicos ignorantes dicen, es que mi tía se convirtió. A mí cuando me lleguen y me dicen, es que mi tía se convirtió, y le digo, ¿y en qué se convirtió? Puede ser en una sirena. No, una sirena no. Entonces, ¿en qué se convirtió? Porque para convertirse se necesita creer en él. Y los protestantes no creen en el evangelio. Cuando Jesús agarró pan y dijo, tomen, esto es mi cuerpo que es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Ellos no lo creen porque no se han convertido. Y convertirse es creer en el evangelio. Entonces necesitamos que todos tengamos una conversión, también los protestantes. De ahí que el católico debe saber que el protestante necesita conversión. Pero ¿cómo va a convertir un protestante si un católico no le predica la palabra? Entonces viene la segunda parte del Evangelio de San Lucas 13. La primera parte es los galileos que pecaron. ¿Creen que eran más pecadores que los demás? Los de Jerusalén que pecaron, ¿creen que eran más pecadores que los demás? No. Y si ustedes no se arrepienten, no creen en el evangelio, van a perecer igual que los demás. Y ahora viene la parábola. Lanza Jesús la parábola. Dijo también esta parábola. Ahí viene. Atención, escuchemos. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña. Y vino a buscar fruto en ella, y no lo halló. Y dijo al viñador, he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera, y no lo halló cortada. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Él entonces respondiendo le dijo, Señor, déjala todavía en este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. A ver, dice el Señor, mire, una matica se sembró y he venido a ver si da. Esa matica somos nosotros. Y el Señor espera que demos, ojo, Él viene a buscar los frutos que Él desea y que deberíamos dar como cristianos. El fruto es creer en el evangelio. Yo tengo que creer en el evangelio. Tengo que convertirme y creer en el evangelio. Ese es el fruto. Pero ojo, ¿cómo voy a creer en el evangelio si todavía no he leído las Sagradas Escrituras? La mayoría de ustedes se va a morir y no ha leído la Biblia. Pregunto, ¿cómo va a surgir una sincera conversión? ¿Cómo hacemos con los catequistas que dan catequesis y no enseñan la Biblia? Cuando dice, aquel hombre dijo, no tumben el arbolito, yo lo voy a abonar para ver si da fruto. ¿Qué es lo que hace el catequista? El catequista lo que hace es ir abonando para que ese niño vaya conociendo la palabra de Dios y vaya dando
¿Y qué es lo que hace el catequista? Ve que el papá y la mamá de ese niño anda por malos caminos, entonces hace reunión de padres y le predica la palabra de Dios para que esa persona no muera y se condene, sino que, Señor, no lo llame todavía, no le mande la pelona todavía, déjelo un tiempito más mientras que yo le predico la palabra en reuniones de padres, a ver si un día da fruto. De modo que Dios quiere dos cosas. Primero, uno, nosotros estamos dando fruto. Si no estamos dando fruto, recuerde que el Señor ya quiere mandar a cortar ese árbol. O sea, que la muerte está cerca. Esa es la primera parte. Yo tengo que dar fruto, pero para dar fruto yo tengo que estar leyendo la palabra de Dios. Lo dice el Salmo 1. El Salmo 1 lo dice. ¿Cómo es que uno da fruto? Salmo 1. Porque este árbol no daba fruto. Pero vamos a ver cómo se puede dar fruto. Escuchemos. ¿Ustedes quieren dar fruto? ¿O ustedes quieren que lo corten y lo tiren al fuego? Bueno, el Salmo 1 dice, ¿cómo es que una persona puede dar fruto? Escuchemos. Dichoso el hombre que no va a reuniones de malvados, ni sigue el camino de los pecadores. Primero dice que no va a reuniones de malvados, ni se junta con pecadores, con gente que está planificando el mal. Dichoso ese hombre. En vez de escuchar las cosas malas, en vez de hacerle caso a los que lo invitan al mal, a robar, a bonchar, a embriagarse, a jugar los gallos, a ir a los brujos, en vez de hacerle caso a los que lo invita a ir a los santeros, a los babalaos, en vez de hacer caso a esa gente, ni se sienta en la junta de burlones, más le agrada la ley. A ver, no hace eso, más le agrada, ¿qué le agrada? La ley del Señor. Bárbaro. Le agrada la ley del Señor. Conviértese y crea en el Evangelio. Le agrada, eso se llama convertirse. Le agrada la ley del Señor. A ver, escuchen. ¿Cómo será ese cristiano? Ese catequista. Ese niño de catequesis. ¿Cómo será ese padre de familia? ¿Cómo será ese trabajador? ¿Cómo será ese cura? ¿Cómo será esa mona? ¿Cómo será ese obispo que medita la palabra de Dios? ¿Cómo será? Es como árbol plantado junto al río, que da fruto a su tiempo. El Señor iba a ver si ese árbol daba fruto, pero no daba fruto a su tiempo, porque no, según el salmista, no estaba meditando la palabra de Dios día y noche. Entonces no puede dar fruto. Yo sufro, le voy a confesar algo, yo sufro cuando veo gente que no lee la palabra de Dios. Sufro un montón, porque ¿cómo va a dar fruto? Si para dar fruto se necesita meditar la ley del Señor día y noche. Usted puede decir, padre, pero es que yo no sé leer, pero tiene un nieto, tiene un sobrino, tiene un hijo que sabe leer. ¿Por qué no le dice que le lea la palabra? Ahorita por los medios, ¿por qué no baja a su celular la Biblia hablada? Si usted no sabe leer, ahí tiene para que la escuche. ¿Listo? ¿Por qué no medita la palabra de Dios día y noche? ¿Será como un árbol plantado? Es como árbol plantado junto al río, que da fruto a su tiempo. Náguara no les dice nada. ¿O prefieren seguir estando en la iglesia diciendo, pues yo aquí estoy bien, y yo no mato, yo no robo? No se trata de eso. Se trata de una sincera conversión, creer en el Evangelio. O sea, agarrar la Biblia, meditarla día y noche, y será como un árbol plantado, imagínenselo, a la orilla del río. ¿Por qué va a matar el arbolito? Porque no quiere dar fruto. ¿Y por qué no da fruto? Porque no medita la palabra de Dios día y noche. Debe arrepentirse, debe convertirse y creer en el Evangelio. Sigue diciendo,
tiempo. Y tiene su follaje siempre verde. No solamente da fruto a su debido tiempo, sino que además siempre estará verde. Uy, qué lindo, ¿no? Esa figura a mí me emociona. ¿Y cómo sería ver a todos los cristianos, a todos los que van a la iglesia, dando fruto y siempre verde? ¡Qué calidad! ¡Qué maravilla! Será una iglesia viva, una conversión sincera, profunda y en grupo, todos creyendo en el Evangelio. Ahora, el que no cree en el Evangelio, ¿qué pasa? No sucede así con los impíos. No sucede así con los impíos, con los que no quieren leer la palabra de Dios, con los que no creen en el Evangelio, no hay una conversión, con los que no meditan la palabra de Dios día y noche. No sucede así. Vamos a ver en qué grupo está usted. ¿Cómo será entonces el que no medita la palabra de Dios día y noche? Son como paja llevada por el viento. Pura paja. Llevada por el viento. ¿Se imagina que este templo esté lleno de pura paja? De puros catequistas, pura paja, bla, 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 catequista. De puros católicos, de puros bla, 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 pura paja, porque la palabra de Dios que hace que se mantenga como árbol plantado a la orilla del río, frondoso y que dé fruto a su tiempo, eso no le importa nada. Ni siquiera sabe buscar una cita. Tenemos una desgracia grande en la iglesia. Tenemos una crisis en la iglesia. Ojo, todos descubrimos y podemos coincidir en lo mismo. Todos ustedes, sea quien sea, usted sabe que en la iglesia hay una crisis. Pero no sabe de dónde viene la crisis. Ustedes saben que en los curas hay crisis, en los obispos hay crisis y en la iglesia hay crisis, pero no saben de qué es la crisis. ¿Se lo digo? La crisis es ausencia de la palabra de Dios en la mente y el corazón, comenzando por los obispos, pero no le cuenten a ellos nada. Siguiendo los curas, pero no digan nada. Y claro, luego los catequistas que no saben ni buscar una cita bíblica, pero lo que hacen es dinámica y juegan con los niños. Y los demás que van a misa ni saben lo que es la Biblia. Entonces díganme, estamos mal, pero el problema es que ni siquiera nos damos cuenta cuál es la enfermedad. Estamos graves, estamos en cuidados intensivos, pero no nos damos cuenta cuál es la enfermedad. Y hoy Jesús en el Evangelio, para que nos convirtamos, dice cuál es la enfermedad. No estamos dando fruto. Pero la segunda parte, a usted y a mí, que ya conocemos algo del Evangelio, que ya conocemos y sabemos cuál es la enfermedad, cuando Dios dice, lo voy a tumbar, lo voy a cortar, ya va, Señor, espere un momentico. Yo conozco cuál es la enfermedad. Yo voy a ir donde el padre Richard, ¿cómo llama esta iglesia? Santa Lucía. Yo voy a ir a la Santa Lucía, porque allá hay muchos árboles que no están dando fruto, que son pura paja. Y entonces voy a tratar, Señor, de echarle un poquito de abono, a limpiarlo. Espere, Señor, un año más. Puede ser que el próximo año ya haya catequistas que lean la Biblia. Puede ser que el próximo año ya haya personas que comiencen a leer la Biblia, Señor, y a creer en el Evangelio. Déjame un momentico para ir a limpiar y a abonar, a predicarles la conversión, que crean en el Evangelio, que se animen a leer la Biblia y que de ahora en adelante entonces todos lean la Biblia y sean como árbol frondoso a la orilla del río, que den fruto a su tiempo. Pero ojo, ese es el trabajo mío.
Pero no solamente mío, también es el trabajo de ustedes, los catequistas y los que no son catequistas, los grupos de apostolado, padres de familia. ¿Cuál es el trabajo suyo para con sus hijos? Padres de familia, mire, el fracaso más grande de la iglesia es porque papá y mamá no tienen tiempo para predicarle la palabra de Dios a sus hijos. Si sacamos cuenta, yo puedo incluso ofrecerles aquí, si tuviera todo el dinero del mundo, yo le diría, vamos a ponerle, le doy $1,000 al papá y a la mamá que se sienta todos los días a leer la Biblia con sus hijos. ¿Cuánto se ganarían los $1,000? Ni uno, me los llevaría de nuevo yo. ¿O no? Porque la crisis comienza por la familia. Porque papá y mamá no quieren leer la palabra de Dios con sus hijos. Oye, a mí me duele, me da tristeza y adentro digo, pobre persona, cuando dice, mis hijos son las niñas de mis ojos. Con mis hijos no se meta. Yo quiero lo mejor para mis hijos. Yo le doy a mis hijos lo mejor. Y según usted, ¿qué es lo mejor? No hay cosa mejor que las cosas de Dios. No hay cosa mejor que su hijo conozca el bien y el mal. No hay cosa mejor que su hijo conozca a Dios, ame a Dios y sirva a Dios. Y si ese es un niño de sus ojos, la niña de sus ojos, ¿por qué no le da lo mejor? Es que lo mejor es darle comida. ¿Quién dijo que eso era lo mejor? A ver, ¿qué hace papá y mamá con sus hijos? Trabajan todo el día. Papá por un lado, la mamá por otro, el niño en la casa o en la escuela con los amiguitos, sale de allá, se va a ver televisión, ahorita no televisión, ahorita con el celular, porque papá y mamá no tienen tiempo, llegan ocupados, toma el celular, quédese tranquilo, desde chiquitico ya el niño está metido en el celular, como un zombie, como un robot, ya ni piensa, anda así, quítele el celular para que vea. Un niño le decía, delante mío, en Estados Unidos, estábamos convirtiendo y le decía que aquí, no sé, aquí en Rubio, no sé si se va la luz o no, pero allá donde yo vivo, se va la luz 3 horas o 6 horas y llega 3 horas. Y se va otra vez. Y eso es más sin luz que con luz. Y entonces el niño estaba escuchando la conversación y me dice, padre, y cuando se va la luz, se va el internet. Mire, un niño como de 4 años, 5 años. Y yo le dije, sí, se va la internet. Le dijo a mamá, para Venezuela no me lleve. Porque si yo duro 1 hora sin internet, me quito la vida. Un niño de 4 o 5 años. La mamá le dijo, mijo, no diga eso. Mamá, yo no puedo vivir sin internet. Yo no puedo vivir. Y yo miré a la mamá. Pero ojo, ¿cuántos niños, no en Estados Unidos, en Venezuela, no pueden vivir sin celular? Y papá y mamá le enseñaron a estar con el celular, pegados al celular, esclavos del celular, para que se entretenga. Esa es la manera de entretenerse los niños. ¿Creen que lo están haciendo bien? Padre, yo me considero la mejor mamá, el mejor papá, porque le he dado a mi hijo todo lo que me pide. Tiene 10 años y ya tiene un celular, porque ya me lo pidió y yo tengo que complacerlo en todo. Vaya desgracia más grande. Pero este es el mundo que estamos viviendo. Un nuevo orden mundial. Lo más importante pasa a ser al final. Y el final, lo peor, pasa a ser lo primero. Está un mundo al revés. Mamá decía, fin de mundo. Estamos viviendo al revés. Pero hermano, no lo podemos cambiar el mundo. Pero ¿sabe qué? Sí podemos cambiar nosotros. Llegó un obispo y le dijo a un papa, le dijo, su santidad, vengo a renunciar. Renuncio a ser obispo. Y el Papa le dijo, calma. A ver, dime, ¿qué está pasando? Digo, comenzando por los curas que me ha tocado, no quieren convertirse, no quieren cambiar, son unos sinvergüenzas, los laicos igual, esto ya no lo arregla nadie. Todos son unos pillos.
El Papa le pone la mano por encima, le dice, ¿por qué no hacemos un trato los dos? Vamos a cambiar, tú y yo. Y habrá en el mundo 2 pillos menos. Ese sí es el trabajo. Ese sí es lo que tenemos que hacer. A mí, mire, a mí no me importa si mi obispo lee o no lee la Biblia. A mí no me importa si el cura vecino lee o no lee la Biblia. A mí no me importa si ustedes leen o no leen la Biblia. A mí me importa leer yo la Biblia. Y se cumple. Será como un árbol plantado a la orilla del río, frondoso, y da fruto a su tiempo. ¿No lo ven? ¿Ustedes no se han dado cuenta que hay algo distinto en este cura? No es porque sea más simpático que los demás. Es verdad que también soy simpático, ¿no? Pero no, es porque yo creo en el Evangelio. Y se cumple la palabra de Dios. Será como un árbol plantado a la orilla del río. Me mantiene frondoso y da fruto a su debido tiempo. ¿Por qué ustedes no lo hacen? No se necesita ser cura, no se necesita ser mona, se necesita ser creyente y tener una conversión. Tenemos que convertirnos. Y la conversión es constante. Y tenemos que dejarnos ayudar. Por ejemplo, si ustedes miran Hechos de los Apóstoles, capítulo 18, versículo 24, Hechos de los Apóstoles, capítulo 18, versículo 24, encontramos a un hombre que ya comenzó la conversión, que amaba la palabra de Dios, conocía la palabra de Dios, pero que debería, por aquí Pedro, pase por acá Pedro, debería tener una conversión constante, una conversión constante. Vean ustedes, no es solamente comenzar, sino continuar. Y en esa conversión yo tengo que dejarme ayudar. Escuchemos. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Subrayen eso. ¿Cómo era el hombre? Poderoso en las Escrituras. O sea que ya comenzó la conversión. ¿Qué es la conversión? Creer en el Evangelio. Y este hombre conocía las Escrituras, conocía el Evangelio de Dios. Y es poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor. Caramba, ¿cómo era poderoso en las Escrituras? Porque alguien lo instruyó. De ahí la importancia de ir a la catequesis de los niños, para que los instruyan. De ahí la importancia que los catequistas tienen que saber de Biblia para poder instruir. Este hombre fue instruido. De ahí que a los padres de familia de los niños de catequesis hay que darles formación y no se molesten. El papá y la mamá que no les gusta ir a los encuentros de padres de familia de los niños de catequesis es porque son pura paja. No quieren convertirse y creer en el Evangelio. Y de esos hay muchos. Pueden ir a las parrandas, a juegos, a discotecas, a todo eso, pero lo que sea, cosas de Dios. Y en la palabra de Dios, qué aburrido. Bueno, este hombre tenía quien lo instruía. De modo que aquí vemos uno que se deja instruir y otro que instruye. Siempre será ese juego. Hoy yo tengo que dejarme instruir por alguien que sabe más que yo. Mañana yo tengo que enseñar a otro que sabe menos que yo. Pero tenemos que estar en ese juego. Tomando, recibiendo y dando. Recibiendo y dando. Cuando recibo, me convierto y creo en el Evangelio. Cuando doy, estoy produciendo frutos. Frutos. Cuando yo enseño a mi hijo la palabra de Dios, estoy dando fruto. Cuando yo enseño en la renovación carismática a los demás la palabra de Dios, estoy dando fruto. Cuando yo enseño a los emausianos, a los compañeros del grupo de emausianos, la palabra de Dios, estoy dando fruto. Cuando yo soy legionario o soy
cursillista y comparto la palabra de Dios, estoy dando fruto. Necesitamos dar fruto todos. Pero para eso tengo que instruirme para poder dar fruto. Pero para instruirme tengo que dejarme enseñar. Tengo que pasar tiempo escuchando a otras personas que me den la enseñanza. Siempre tendré algo que aprender. Sigue. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso. Ah, qué lindo el retrato de este hombre. Era de espíritu fervor, había un deseo de conocer de Dios, había búsqueda de Dios. No es como muchos católicos que de fervor no tienen nada. Que cuando le dices vamos a una enseñanza, qué aburrido. Vamos a un retiro, mire que el Padre trae un retiro. Tengo otras cosas que hacer. Y el espíritu de fervor, muerto. Vamos a una catequesis de adultos, muertos. Es más, tan pesimista y tan pura paja somos, que cuando hay un sacerdote que nos predica la palabra de Dios, ese es muy aburrido, eso es muy anticuado, eso es pura Biblia. Así no me gusta a mí. Hablaba y enseñaba diligentemente. Eso es dar fruto. Hablaba y enseñaba, no con pereza, diligentemente. Eso es lo que hay que hacer papá y mamá con los hijos. Diligentemente, constantemente, sin pereza. Si el alumno aprendió, es porque el maestro enseñó. Y si el alumno no aprendió, es porque el maestro. ¿Y quién es el maestro de los niños? Papá y mamá. Y cuando salen ya de la casa, los catequistas. Y si el alumno no aprendió, es porque el maestro no enseñó. Hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Vean ustedes que somos limitados. Era un hombre elocuente, conocedor de la Escritura, enseñaba, daba diligentemente formación, pero nunca lo sabremos todo. Siempre seremos humanos y habrá un vacío que otro puede llenar enseñándonos a nosotros. ¿Otra vez? Aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Había un vacío. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. A dar fruto, con denuedo, con gusto, con dedicación. Pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Ese es un catequista. Un catequista es el que da enseñanza a los niños, pero que no solamente da, sino que también se expone o se prepara para recibir de otros la enseñanza mejor. Eso es un cristiano. Le enseña a sus niños, a sus hijos la palabra de Dios, pero él va a aprender para saber más y más y más. Y sabe que hay un vacío que tiene que llenar. Es una persona inteligente, es una persona que está siendo abonada, como dice Jesús hoy. Dios permite que nos abonen. Otros nos van a abandonar, a abonar. Nosotros abonamos unos y otros nos abonan a nosotros, para que al final todos demos fruto. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegado él allá, fue de gran provecho. Cuando la persona conoce de Biblia, cuando la persona enseña la palabra de Dios, dice la Biblia que esa persona fue de gran provecho. De gran provecho. A los que por la gracia habían creído.
de gran provecho a los que han, porque a los que no quieren creer, qué aburrido. A los que no quieren creer, ¿para qué trajeron a esa persona? ¿Para qué lo invitaron? ¿Para qué trajeron a ese cura? ¿Para qué ese catequista lo ponen a dar una enseñanza? ¿Para qué? No quieren creer. Conviértese y cree en el Evangelio. Le falta la conversión. Pero cuando viene alguien a predicarnos las cosas de Dios, entonces es de gran provecho para los que creen. Entonces nos damos cuenta, volvemos a la misma, que el fracaso en la iglesia es gente que no cree. La iglesia se llena los domingos de gente que no cree. No, yo sí creo en Dios, ya vamos en tiempo. Estoy hablando de creer en el Evangelio. Creer en el Evangelio. Ese es el fracaso que tenemos. Por eso ustedes verán que Jesucristo, nuestro Señor, ¿qué fue lo que dijo en Juan 14:6? ¿Qué fue lo que dijo el Señor? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre si no es. O sea, que el Señor nos está diciendo que Él es el camino. O sea, usted y yo tenemos que transitar por ahí. ¿Y qué significa que Él es el camino que tenemos que transitar por ahí? Lo que Él hizo y mandó a hacerlo, yo tengo que hacerlo. Tengo que transitar ese camino. Jesús perdonó, yo tengo que perdonar. Jesús amó, yo tengo que amar. Transitar el camino. Yo soy el camino. O sea, para que no nos desviemos a otro lugar que no sea el cielo, porque al final dice, nadie va al Padre si no es por mí. Está diciendo que para poder llegar al cielo tenemos que transitar por donde transitó Cristo sin desviarnos a otros caminos. El camino de la perdición, el camino del mundo, el nuevo orden mundial, el ateísmo o lo que sea. Nos desviamos por ese camino, perdimos. Yo soy el camino. Segundo, yo soy. ¿Y qué significa que Cristo es la verdad? La verdad significa, si Él es la verdad, entre 1000 personas que opinen sobre el infierno, ¿a quién le tengo que creer? A Cristo. Sobre 1000 personas que opinen sobre el purgatorio, ¿a quién le tengo que creer? A Cristo. Sobre 1000 personas que opinen sobre la iglesia, ¿a quién le tengo que creer? A Cristo. Sobre 1000 personas que opinen sobre la confesión, ¿a quién le tengo que creer? A Cristo. Sobre 1000 personas que opinen de la Eucaristía, ¿a quién le tengo que creer? A Cristo. Entonces, yo soy la verdad significa, no tengo que estar pendiente a lo que diga el pastor Julano o el pastor Sutano, porque ellos no son la verdad. Mi respeto hacia ellos. Pero yo le creo a Cristo, Él es la verdad. Entonces, vuelvo y caigo en la palabra de Dios. Si está en la palabra de Dios, yo no puedo creer lo que diga un hombre. Por eso ustedes verán que el trabajo mío es quitarle la máscara a los protestantes y decirles, ustedes no creen que Cristo es la verdad. Sí, yo creo que Cristo es la verdad. No, ustedes no creen que Cristo es la verdad. Si ustedes creyeran que Cristo es la verdad, Jesús dijo, yo soy el pan vivo bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. El pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. El que coma mi cuerpo y beba mi sangre tendrá vida eterna y yo lo resucitaré en el último día. ¿Los protestantes creen eso? No, no creen que Cristo es la verdad. ¿Y por qué no lo creen? Porque por otro lado hay un pastor que dice que Él es la verdad, que Él tiene la verdad, que si se va con Él va salvo. Pero no pueden comer de eso que es un mero símbolo. ¿Pero dónde lo dice la Biblia? No es que Jesús quiso decirlo. Ya va, si Jesús quería decir que eso era un símbolo, ¿por qué no lo dijo? Si Él quería decir que era un símbolo, Él podía decirlo. Y si eso era un símbolo, ¿por qué nos engañó? No, Él no nos engañó. Él dijo, esto es mi cuerpo, punto. Que coma mi cuerpo y beba mi sangre tendrá vida. Entonces yo soy el camino, yo soy la verdad. Ojo, y si camino por ahí y si le creo a Cristo, ¿cuál es el fin? La vida. Yo soy la vida. Por eso le dijo a Marta,
yo soy la resurrección y la vida. El que cree en el pastor, ¿así fue? No, el que cree en mí, no dijo en el pastor fulano o sutano, el que cree en mí, aun cuando haya muerto, entonces Él es la verdad, tengo que creer en Él es la vida, vivirá. Y el que está vivo y cree en mí, no morirá para siempre. ¿Y qué le dijo a Marta? ¿Crees esto? Porque ya está dada la palabra. Ya Jesucristo le dijo, ahora falta creerlo. ¿Crees esto? Mírenlo como lo dice, está en Lucas, en Juan capítulo 11, versículo 23. Porque ese es el reto que Jesús nos pone a nosotros hoy. Creo en Jesús, creo en que Él es el camino, la verdad y la vida. Los evangélicos, para engañar al católico, dicen, nadie va al Padre si no es por mí. Significa que la Virgen María sobra, que los apóstoles sobran, que los santos sobran. Nadie va al Padre si no es por mí. No digan mentiras, eso no está diciendo. Está diciendo que yo no le tengo que creer a cualquier tonto. No está diciendo que yo no puedo tener a la Virgen María ni a los santos. Está diciendo que no le puedo creer a nadie que no sea Él. Porque Él es el camino, la verdad y la vida. Y nadie que no crea en Él, que no siga su camino, podrá llegar al Padre. No está diciendo que no puedo tener una imagen o que no puedo tener a la Virgen María o a los santos. Eso no está diciendo. Está diciendo que yo no puedo creerle a un hombre mortal, por muy cristiano, evangélico, que se diga llamar. O pastor, o evangelista, profeta, apóstol. Pregúnteme si me importa. El que es el camino, la verdad y la vida es Cristo. Yo me he encontrado con gente que dice ser cristiano evangélico, que le demuestro con la Biblia y digo, ¿está escrito sí o no? Sí está escrito, pero el pastor me dijo otra cosa. Pero entonces, ¿por qué no cree aquí? Bueno, porque el pastor me dijo otra cosa y yo no sé si será verdad o mentira o usted lo está interpretando como debe ser. O sea que no le importa creerle a Cristo, le importa lo que dice el pastor. Ese es el problema que tenemos. Ese es un gran problema que tenemos. Y nosotros debemos estar dispuestos a creer lo que dice Cristo. Escuche cómo dice cuando se encontró con Marta. Oigan. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta respondió, ya sé que será resucitado en la resurrección de los muertos en el último día. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí. Ahí está el secreto. Repita, con la lupita. El que cree en mí. El que cree en mí. Repita, oigan. Él es la verdad. Tenemos que creerle a Él. Punto. He dicho, caso cerrado, no se hable más. ¿Por qué me enfrento a los pastores protestantes? Porque tengo la palabra de Dios y le digo, mira, aquí está escrito esto. Porque nunca, tengo 25 años, estoy celebrando las bodas sacerdotales, boda de plata, 25 años de sacerdote, diciéndole a los protestantes, mire, la Biblia dice aquí. ¿Por qué ningún protestante en el mundo me ha podido refutar? Porque le he mostrado con la Biblia. Aquí está lo que dice Jesús y aquí está lo que usted dice. Maldito el hombre que crea en otro hombre y no le cree a Dios. Yo le creo a Dios. ¿Y por qué no me han refutado? Me han maldecido, eso sí. Me han mentado la madre. Me han mandado para el infierno con tu ropa. Pregúnteme si me importa. Ellos no son Dios. Pero no han podido porque les muestro lo que dice la palabra de Dios. Y Jesús dijo, el que crea en mí, eso a mí me hace sentirme firme, seguro. Y yo le creo a Él. Y les predico a ustedes con autoridad porque les creo a Él. Y lo predico delante de quien sea. Me han dado palo los protestantes. Me han dado palo los ateos. Me han dado palo los católicos. Me han dado palo algunos curas. Me han dado palo algunos obispos. Pero me he mantenido firme porque Jesús dijo, yo lo creo, así lo espero, así lo anhelo. El que crea en mí, punto. Yo creo en su palabra, creo en Jesús y predico lo que enseña Jesús.
Que haya gente que no quiera creerlo, eso es problema de ellos. El que crea en mí, repítalo. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Él es la verdad, hay que creer en Él. Él es la vida, aunque muera, si cree en mí, vivirá. ¿Quién me da esa oferta? Un pastor protestante lo único que puede decir, vente conmigo y serás salvo. Pero esas son palabras que se las lleva el viento. Y eso no es para llevarlo al cielo, eso es para sacarle la platica como tontos. Bájense de la mula. Porque el trabajo que hacen los pastores protestantes es bajar de la mula a los tontos. Quítenle a los protestantes, quítenle a los pastores el diezmo y se acabarán las sectas. El único motivo por el cual trabajan los pastores es por el diezmo. Punto. Que me digan que es mentira. Que me digan que es mentira. Y están robando a diestra y siniestra a los tontos. Pero no es por salvación. Si fuera por salvación, le diría hay que confesar los pecados para el perdón de los pecados y su alma quede limpia, para que se salve. Si fuera para la salvación, diría hay que ir a misa, porque el que coma mi cuerpo y beba mi sangre, dice Jesús, tendrá vida eterna, yo lo tendré en el último día, y Él es el camino, la verdad y la vida, vayan a misa. Pero como no es por la salvación, sino es por el dinero, mientras más gente tenga, mejor, porque más diezmo agarro. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre siendo evangélico, siguiendo a un pastor. Nadie va al Padre si no me hace caso a mí. Nadie va al Padre si no me hace caso a mí. Entonces los pastores, para desviar la mirada, dicen, nadie va al Padre por la Virgen María, por los santos, solo por Jesús. No, se refiere a que no debemos creerle a otra persona. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Conviértanse, crean en el Evangelio. Creer en el Evangelio es creer en Cristo. Siga. El que vive. En este caso ustedes. El que vive. El que cree en mí. El que vive y cree en mí. No morirá para siempre. Sí le llegará la pelona, pero después de la pelona seguirá, no morirá para siempre. Y aquí viene la pregunta, no con esta lupa porque es muy chiquita, con doña Lupa. Aquí está el secreto. Aquí está el secreto. Miren la conversión. Es aquí la conversión que Jesús propone. ¿Crees esto? ¿Otra vez? ¿Crees esto? ¿Otra vez? ¿Crees esto? Ahí deja la pregunta. ¿Crees esto? La conversión es creer en el Evangelio. Creer lo que dijo Cristo, lo que Jesucristo enseñó. Lo que digan los demás me tiene sin cuidado. ¿Y saben qué es lo más hermoso? Que yo he leído las Sagradas Escrituras muchas veces. No como el protestante que la lee al derecho y al revés. Porque ese es el problema de los protestantes, que la leen al derecho y al revés. Y se confunden. Hay que leerla solamente al derecho. Varias veces, pero al derecho. Y la he leído y ¿sabe qué he descubierto? Que toda la doctrina de la Santa Madre de Iglesia no es invento de los hombres, no es invento de los curas, no es invento del Papa. Es palabra de Jesucristo dejada en las Sagradas Escrituras. Toda la doctrina de la Santa Madre Iglesia está sustentada, fundamentada en las Sagradas Escrituras. Y si alguno cree que es mentira, lo reto. Vamos, y yo le puedo demostrar dónde aparece en la Biblia. Y esas son las enseñanzas que yo doy. Y les puedo decir que todas las mentiras, oigan bien, que todas las mentiras que enseñan los protestantes no tienen sustento bíblico. No tienen sustento bíblico. Son inventos que manipulan las Escrituras. Eso sí. Que manipulan las Escrituras, sí. Ustedes vieron el ejemplo de Jesucristo. Ustedes se acuerdan cómo fue la tentación que el diablo le puso a Cristo. De San Marcos capítulo 4, versículo 6. ¿Se acuerda que en el 4
Fue la primera tentación, ¿la recuerdan? Estamos en el tiempo de Cuaresma, en el tiempo en que tenemos que estar vigilantes para no caer en la... Y Jesucristo, el diablo le puso tentación, no cayó. ¿Por qué no cayó? Vean ustedes, porque Jesucristo creía en el Evangelio, creía en la palabra, escuche, y se defendía con la palabra de Dios. Oigan, y vean ustedes cómo el diablo enseña a los protestantes a manipular las escrituras. La primera, dale, 4:4 Mateo. Me dijo Marcos. Mateo 4:4. Pero Jesús le respondió. Cuando el diablo lo tentó, ¿se acuerda qué le dijo el diablo? Si eres el Hijo de Dios, haz que esas piedras se conviertan en pan. Jesús le respondió. Vamos a ver. Dice la Escritura. Bárbaro, ¿para dónde se fue Jesús? Para las Escrituras. Pero resulta que él no las tenía ahí. ¿Las tenía? Aquí, conviértanse, crean en el Evangelio. El Evangelio lo tenemos que tener aquí y lo tenemos que tener aquí. Para la prueba un botón. Jesucristo tenía la palabra de Dios aquí. Dice la Escritura. Había leído las Escrituras. Conocía las Escrituras. Para vencer al diablo, según dice la Biblia, según Cristo, que es el camino, la verdad y la vida, tenemos que leer las Escrituras y meterla aquí y meterla aquí. Para que cuando llegue la tentación, yo no digo, es que a mí me gusta, es que yo pienso, es que yo opino. No, dice la Escritura, punto. A eso me aferro. Lo que dice las Escrituras. Dice la Escritura. Y Jesús nos viene no solamente a mostrar qué tenemos que hacer, por qué tenemos que leer las Escrituras. Para recordarlas y poder vencer la tentación. Pero segundo, ¿qué es las Escrituras para nosotros? El hombre no vive solamente de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Enseñanza. La palabra de Dios es un alimento espiritual para toda persona. Pero Jesús no solamente lo dijo en teoría, ahí la teoría, no solo de pan vive el hombre. La práctica fue cuando el diablo le dijo a que esta piedra se convierta en pan y él fue a las Escrituras, práctica. Se alimentaba de la palabra de Dios y enseñaba a alimentarse de la palabra de Dios, las dos cosas. Se alimentaba y enseñaba. El diablo cuando vio que Cristo se alimentaba y enseñaba a leer las Escrituras, dijo, ya, este no es un cristiano moderno que no conoce las Escrituras. Este conoce las Escrituras. Lo voy a tentar con las Escrituras. Véanlo. Vean cómo el diablo manda a los evangélicos con las Escrituras a tentar a los católicos. Véanlo. Después el diablo lo llevó a la ciudad santa y lo puso en la parte más alta de la muralla del templo y le dijo. Aquí vean cómo tienta el diablo con las Escrituras, como hacen los evangélicos. Por algo está escrito eso ahí, con las Escrituras. Si eres hijo de Dios, tírate de aquí abajo, pues la Escritura dice. ¿Se da cuenta cómo el diablo tuerce las Escrituras y tienta con las Escrituras? Aquí está diciendo Jesús que el diablo te va a tentar a ti, me va a tentar a mí. Porque si lo tentó a él, no va a dejar de tentarte a ti y a mí, pero nos va a tentar con las Escrituras, pero él no va a venir con cacho y cola. Buenas noches, soy don Satanás. Vengo a decirles con las Escrituras, hagan esto y hagan esto. No. Él va a venir con corbata y pantó con la Biblia debajo del brazo. Dios te bendiga, hermano, Dios te bendiga. Soy cristiano evangélico. Dice la palabra de Dios en Juan capítulo 8, versículo 47, aleluya, gloria al Señor. El que es de Dios, la palabra de Dios escucha, y si usted no la escucha porque no es de Dios, aleluya, gloria al Señor. Y usted dice, aquí no está el diablo, esto es lo mejor, porque trae las Escrituras.
Por algo la Biblia dice que el diablo fue a tentar a Jesús con las Escrituras, pero no dice cómo se presentó. ¿Te va a tentar a ti con las Escrituras? Sí, tampoco dice cómo. Puede ser con un testigo de Jehová, con un pentecostal, con un mormón, con un adventista, con cualquier protestante. Y le dijo, está escrito. Dios dará órdenes a sus ángeles y te llevarán en sus manos para que tus pies no tropiecen en piedra alguna. A ver, pregunto, ¿dónde está la tentación? Yo no veo tentación ahí. Porque eso estaba escrito en el Salmo 91. Tú que habitas al amparo del Altísimo, que vive en la sombra de los Omnipotentes, dile al Señor, refugio mío, alcázar mío, Dios mío, Él enviará a sus ángeles para que se sostenga y no tropiece su pie sobre ninguna. Eso está escrito en el Salmo 91. Si estaba escrito en la Biblia y el diablo le estaba predicando la Biblia a Cristo, ¿dónde está la tentación? ¿Quieren ver dónde está la tentación? La tentación no estaba en la Biblia, la tentación estaba en la mala interpretación de la Biblia. Exactamente. El diablo está enojado, hay una razón. Miren, ¿dónde está la tentación? La tentación, el diablo estaba predicándole a Cristo la palabra de Dios. Oye, si Jesucristo hubiese sido católico como ustedes, dice, pues a mí no me importa quien sea, con tal y me predique la palabra de Dios, yo lo escucho. Porque el que es de Dios, la palabra de Dios escucha. Y yo tengo que escucharlo. Aunque sea el diablo, pero viene con la Biblia, yo lo voy a escuchar. Jesús nos mostró que así no es, que eso es un error, que es una equivocación. Entonces, ¿dónde estaba el error? El error no estaba en que eso estaba escrito o no estaba escrito. El error estaba, la tentación estaba en la interpretación. El Salmo 91 dice que si usted y yo vivimos a la sombra del Omnipotente, Él va a cuidar de nosotros en todo momento, nos va a librar de todo peligro, va a mandar sus ángeles que nos custodien para que no caigamos sobre piedra, tropecemos con piedra alguna, sino que seamos capaces de darnos cuenta dónde está el bien, dónde está el mal y superar el mal, vencer al mal a fuerza de bien y seguir adelante. ¿Eso es lo que está escrito en el Salmo? No. ¿Cuál era la mala interpretación? Decirle, tírese de ahí porque está escrito que Dios mandará a sus ángeles para que los lleven en su brazo y tu pie no tropiece sobre piedra. Eso no es lo que está diciendo el Salmo 91. El Salmo 91 no lo está mandando a usted a tirarse de arriba para que los ángeles vengan y lo sostengan. Está diciendo que cuando hay un problema, una dificultad, no se sienta solo, porque Dios tiene a sus ángeles que lo van a acompañar, lo van a proteger. ¿Me captan la idea? Entonces, el diablo está cuando se tergiversa las Escrituras. Cuando se cambia las Escrituras, ahí está Satanás tentando a cualquier creyente, a cualquier católico. Y es lo que hacen los testigos de Jehová, los pentecostales, los adventistas, los mormones, luz del mundo, todos estos que son instrumentos del diablo que vienen sí con las Escrituras y le dan capítulo y versículo, como en el Salmo 91 que el diablo le dio a Jesús y le recita la palabra de Dios y usted dice, náguara, y Jesús nos dijo, pues bueno, hay que tener tolerancia. Además es la misma Biblia. Salmo 91 es la misma Biblia. Hay que escucharlos a todos. Jesús, ¿qué respondió? Jesús replicó, dice también la Escritura. Jesús no era de esos católicos que dicen, la Biblia no se hizo para pelear. Deje que Satanás diga lo que quiera, que los evangélicos digan lo que quieran y nosotros los católicos callados porque hay que tener tolerancia. Qué desgracia más grande. Cuando Jesús es el camino, yo tengo que hacer lo que Él hace. ¿Qué hizo Jesús? Dijo, también está escrito. ¿Qué me está diciendo Jesús? Que yo como católico debo conocer las Escrituras, que cuando el diablo a través de un protestante venga a quererme engañar, yo tengo que agarrar las Escrituras y decirle, también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. O sea, yo tengo que enfrentarme al diablo con las Escrituras, pero el diablo no vendrá con cachicola, vendrá con un hombre igual que los demás.
que se llame cristiano evangélico y que traiga la Biblia en sus manos. Y el diablo, cuando se dio cuenta que Jesús no andaba con ese cuento que la Biblia no se hizo para pelear, el diablo dijo, ah caramba, este también conoce las Escrituras. Y llevó y lo llevó a tentarlo, pero ya abandonó la Biblia. Quiere decir que cuando un protestante ve que un católico sabe de Biblia, ya no lo molesta más. Miren, cuando el diablo se dio cuenta que Jesucristo conocía las Escrituras, miren la tercera tentación a ver si lo molestó con la Biblia. A continuación lo llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todas las naciones del mundo con todas sus grandezas y maravillas. Nada que toca las Escrituras al diablo. Se dio cuenta que Jesús conocía las Escrituras. Siga. Y le dijo, te daré todo esto si te arrodillas y me adoras. Ahora vamos a ver quién fue el que abandonó las Escrituras y quién se quedó con las Escrituras. Jesús le dijo, aléjate, Satanás, porque dice la Escritura. ¿Quién se quedó con las Escrituras? ¿El diablo o Cristo? Cristo. El diablo tuvo que irse sin las Escrituras. Él venía con las Escrituras como hacen los evangélicos. Pero cuando los evangélicos se encuentran a un católico que conoce las Escrituras, se largan. Y ya no molesta más. A esa casa no entramos más. Y entonces vuelve a quedar en manos del católico la palabra de Dios. ¿Por qué los protestantes no quieren hablar conmigo? Porque lo voy con las Escrituras. Y porque cuando les hablo con las Escrituras ya se molestan. Porque el diablo se da cuenta y dice, no, a este con las Escrituras no se puede hacer nada. Entonces vamos a tentarlo de otra manera, pero no con las Escrituras. Y el diablo abandonó las Escrituras. Ahora al revés, el católico abandona las Escrituras y se las da en manos del diablo. ¿Está siguiendo el ejemplo de Cristo? No. Cristo peleó con las Escrituras. Y el católico dice, no hay que pelear con las Escrituras. Abandona las Escrituras. Los evangélicos. ¿Quién hizo la Biblia? La Iglesia Católica. Ahora, ¿quién se cree dueño de la Biblia? Los evangélicos. Porque los católicos se la hemos dado. ¿Por qué conmigo no juegan? Porque yo no les dejo la Biblia. Vengan con Biblia, vengan. Y les muestro con la Biblia. Ahora me mandan para el infierno, me mientan la madre, pero no quieren refutarme con la Biblia. No me pueden refutar con la Biblia, ni aquí, ni en Guatemala, ni en Guatepeor, en ninguna parte del mundo. ¿Por qué? Porque la conversión es creer en el Evangelio, porque Cristo es el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre creyéndole a un protestante. Todos vamos al Padre si le creemos a Cristo. Queridos hermanos, hoy la palabra de Dios nos invita a dar frutos de conversión. Pero para dar frutos tengo que leer la palabra de Dios. Segundo, la palabra de Dios me dice que yo tengo que abonar a otras personas que no están dando fruto. Tengo que ayudarle, tengo que enseñarle, tengo que instruirlo a mis hijos, a mis familiares, a donde que sea, para que cuando les llegue la pelona no anden como animalitos en el mundo, sino que tengan una formación. La pregunta es, ¿estás haciendo el trabajo que Dios quiere? ¿Está dando fruto? No se queden como los evangélicos, yo pecado no tengo. Porque dice Jesús, si no se arrepienten y se convierten, les va a pasar lo mismo que aquello. Papá Dios, te doy gracias por esta bella oportunidad que nos ha brindado de compartir tu palabra. Que ella sea lámpara para nuestros pasos, luz en nuestro sendero. Señor, que no seamos sordos a tu voz. Te pedimos por nosotros los católicos para que nos permanezcamos en la palabra de Dios, que creamos en tu Hijo Jesucristo, que es el camino, la verdad y la vida, y no en tantos protestantes que andan engañando al mundo. Señor, que los hermanos protestantes conozcan la verdad y vuelvan a la iglesia y haya un solo rebaño bajo un solo pastor. Y a ti, oh Dios, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, a ti sea la gloria, el honor, el poder, la adoración, por los siglos de los siglos. Amén.